Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a esta hora de la mañana nosotros regresamos con más información, con nuestro tema de Vive la Noticia. ¿Cuál es ese tema, Evelyn, que vamos a trabajar el día de hoy para que estemos muy pendientes nuestros seguidores? Y los vamos a invitar a que, como siempre, ustedes muy activos con su participación, con sus comentarios y también con sus preguntas. Ya a continuación también vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, quien nos va a ayudar a ver o a contextualizar con estos conflictos de convivencia escolar que se vienen presentando. ¿Cuál es el tema, Evelyn? Sí, Paula, exactamente. Hoy en Vive la Noticia vamos a hablar de un tema muy importante para los colegios y es la convivencia escolar, los conflictos, el clima laboral y el ambiente de aprendizaje con un invitado muy especial. ¿Pero de quién se trata, Paula? Bueno, nuestro invitado del día de hoy es Federico Román López Trujillo. Él ya nos había acompañado en una oportunidad en nuestro programa. O sea, lo que quiere decir, yo siempre después de la segunda digo, ya hacen parte de este programa. Pero antes, Paula, de mostrar a nuestro invitado, tenemos una preguntita en nuestras redes sociales para que las personas contesten si alguna vez han experimentado agresión o maltrato laboral en su entorno educativo. Sí, no, déjenos sus comentarios. Nosotros aquí vamos a estar muy pendientes para leerlos y, bueno, para compartir con todos ustedes sus respuestas. Así, Evelyn, y bueno, aquí tenemos un experto en la materia, se trata de Federico Román, ya lo decíamos, él es director de Trilogía, Perspectivas en Educación, docente de literatura y habilidades comunicativas, formador de profesores en temas de sistematización de experiencias, escritura académica e investigación, coautor de artículos académicos y publicaciones sobre educación emocional, literatura y sociedad e investigación pedagógica. Federico, tenga usted muy buenos días y nuevamente bienvenido a nuestro programa El Solidario. Buenos días, Paula, muchas gracias por la invitación a este programa de nuevo y bueno, muy emocionado de hablar de este tema sobre convivencia y clima escolar. Bueno, Federico, aquí como para contextualizar un poquito, pues sabemos que al interior de las escuelas se han venido generando esos conflictos entre los actores educativos. Hoy pues vamos a referirnos a estos conflictos escolares, a la manera como estos se vienen resolviendo. También vemos con preocupación en los medios de comunicación como esa manera en que ha venido en aumento la violencia contra los menores de edad también, donde pues no se nos escapan esas escenas que viven o que se viven a diario en estos entornos escolares. Entonces quisiéramos, Federico, para empezar aquí y aprovechar rápidamente el tiempo, pues saber cómo, o sea, de qué manera los conflictos entre educadores y administrativos vienen impactando esos procesos escolares y pues también el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pues la pregunta y la respuesta que voy a dar, tal vez me adelanto en varias cosas que vamos a hablar más adelante. Y creo que cuando hablas del personal administrativo y también de los docentes y cómo impacta en los estudiantes, creo que pues hay un problema y los rectores que nos estén escuchando en este momento lo saben muy bien, y es que la figura del rector en los colegios pues a veces se limita a tareas administrativas, a tareas de gerencia, a tareas que son importantes, nadie lo va a negar, pero tal vez a veces es dejado a un lado el liderazgo pedagógico que es importante en las instituciones. Entonces yo creo que ahí pues ya de entrada hay un problema incluso de legislación, normativo tal vez, y es que pues los rectores cuya función principal debería ser, ¿cierto?, la orientación pedagógica de sus instituciones educativas, pues a veces se ven abrumados, se ven perdidos, se ven envueltos en tareas que a veces los desbordan. Y pues ese liderazgo pedagógico, y en este caso pues del clima escolar, de la convivencia que está incluido allí, pues no está en figura del rector, porque está en tareas más administrativas. Esto es una discusión, esto es un debate también, porque pues algunos podrían tener una postura totalmente contraria,
pero lo cierto es que eso cada vez se viene hablando más. Y, por ejemplo, una persona, un experto como Julián de Subiría, ha puesto una idea, y es que esas labores administrativas y burocráticas no estén en cabeza del rector, sino tal vez de otra persona, ¿sí? Aquí pues yo también creo que he contado pues en el anterior programa, yo he tenido experiencia también como profesor en colegios privados. Algunos colegios privados pues tienen esa otra figura, ¿no? Que no es solamente el rector, sino a veces un director administrativo que podría encargarse de esas tareas. Entonces, en este tema del clima y la convivencia escolar, creo que esto sería un buen tema de partida de pues mirar qué tanto se ha perdido de pronto ese liderazgo pedagógico de los rectores, que son pues los capitanes de los barcos en este caso. Federico, ¿están los rectores y las mismas secretarías de educación subestimando la importancia del clima escolar en la calidad educativa cuando algunos de ellos se dedican a la gestión desde la oficina y trámites de legalidad? Mira, esa pregunta está precisamente muy relacionada con lo que acabo de decir, y pues vale la pena entonces seguir complementándola. Claramente la pregunta que me haces, Evelyn, pues ahí ya hay una respuesta trazada, porque precisamente se refiere a esta gestión que tienen que hacer los rectores de lo administrativo y lo burocrático. Vuelvo y repito, no es que no sea importante, pero habría que buscar estrategias, pero no solo a nivel interno de las instituciones educativas, sino también, como acabo de mencionar, tal vez a nivel más macro de política educativa y de legislación, y es pues mirar qué soporte o qué ayuda puede tener un rector para este tipo de labores, ¿sí? Porque evidentemente pues puede pasar que en el día a día de una institución educativa, los que tenemos experiencia en estar en ese tipo de instituciones, pues hay una gran cantidad de cosas por resolver que no dan espera. Pero obviamente esos problemas de conflicto, de convivencia, que a veces se incuban a lo largo del tiempo, pues requieren una mirada mucho más a largo plazo. Y esto que tú preguntas, pues precisamente hace que si están los rectores y los directivos solamente metidos en tareas de oficina, como dices, pues hace que se pierda ese liderazgo pedagógico y ese liderazgo de cómo tramitar los conflictos. Yo digo que es más tramitar los conflictos, aunque me gustaría encontrar otra palabra, pero no resolverlos definitivamente, porque el conflicto, pues todos lo sabemos, los seres humanos, es inherente a nuestra condición humana. Siempre vamos a tener conflictos, siempre hay una diversidad. Entonces, sí creo que apuntando la primera y segunda pregunta, sí, en definitiva, y ya con esto pues lo resumo, es necesario repensarse ese liderazgo pedagógico de los rectores, que repito, pues es una discusión que por lo menos hay que seguir dando. Federico, contémosle a nuestros oyentes cómo influyen las emociones y las habilidades blandas en el desarrollo del ambiente escolar saludable, no solamente para el estudiante, sino también para nuestros maestros. Bueno, pues recuerdo que cuando vine aquí por primera vez, que fue el tema de los feminicidios, si te recuerdas, pues sí, hablamos mucho también de este tema de las emociones en la educación. Y bueno, nosotros en Trilogía, que es el colectivo que yo dirijo, pues hemos venido trabajando mucho este tema de las emociones y las habilidades blandas, que como decía un exministro de Educación hace ya unos años en Colombia, en realidad no deberían ser las habilidades blandas, deberían ser las habilidades más duras que las duras, ¿no? Porque uno siempre está como con un sesgo de que lo más importante a veces son las matemáticas, las ciencias puras, el español, pero estas habilidades blandas, estas habilidades emocionales como la empatía, como la capacidad de escucha, como la compasión, pues cada vez son mucho más importantes. Creo que por lo menos a nivel de discurso todo el mundo viene hablando de esto. Que ya sea una realidad, pues es otra cosa, pero por lo menos, y eso lo vimos desde la pandemia, con todos los problemas que salieron a la luz, que no creo que es que la pandemia los causó, sino que simplemente sacó a la luz todos esos problemas, los hizo más evidentes, pues sí nos dejó ver al sector educativo que eso es muy, muy importante. Solamente por recuerden que hace una semana fue este caso lamentable de la estudiante de medicina en la Javeriana que se suicidó. Y ahí, pues digamos, ahí eso también es un ejemplo de que no solamente a nivel de educación media y secundaria, sino también de
de educación superior, ¿no? Entonces, sí, cada vez, y también ya respondiendo más la pregunta, cada vez hay más investigaciones que muestran cómo si un docente no tiene un cierto grado de bienestar en su trabajo, pues eso se lo va a transmitir a sus estudiantes. Parece muy bobo lo que estoy diciendo, muy obvio, pero pues debemos tener docentes en la medida de lo posible tranquilos, que tengan bienestar en sus vidas de una manera integral, pues porque si llega un docente estresado, ¿qué va a transmitir a los estudiantes? Sí, claro. Estrés, va a transmitirles también preocupación. Entonces sí, las habilidades emocionales, y cada vez más, creo que lo dije la primera vez que vine aquí sobre el tema de feminicidios, el reto es cómo volver esto curriculizable dentro de las instituciones educativas, porque evidentemente no podemos enseñar y evaluar las emociones tal como podemos enseñar un problema económico o sociológico. Entonces sí es un reto para cada institución educativa cómo abordar este tipo de habilidades emocionales, pero lo cierto es que sí se pueden enseñar y cualificar. Por acá, Irma Victoria Quintero nos dice, el clima laboral incide en la salud de los docentes. Es vital que además de ser productivo, sea ameno. Y pues aquí guiándonos de pronto el comentario de Irma, Federico, quisiera preguntarte, ¿qué relación existe entre los conflictos laborales y la gestión emocional dentro de las instituciones educativas? Bueno, nosotros en Trilogía tenemos también, además de una línea de educación emocional, habilidades comunicativas, ¿no? Y yo creo que, ahí sí hablo desde mi experticia, el lenguaje es fundamental para resolver estos conflictos laborales, ¿no? Que están obviamente imbricados por la gestión emocional. Es decir, nosotros con las palabras a veces, si las decimos de manera automática, instantánea, sin pensarlas, pues estamos lastimando también sin darnos cuenta a veces, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que, bueno, ahí me estoy adelantando tal vez un poco en cuanto a estrategias puntuales, pero yo diría por un lado que reparar en el lenguaje es muy importante dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Entiendo que pues cada institución tendrá manuales de convivencia, tendrá sus políticas, y yo creo que es muy importante que en ese tipo de documentos, que no solamente deben ser documentos, sino también trasladados a la realidad, haya una preocupación por el lenguaje. Yo pues he tenido también la oportunidad de trabajar en el IDEP, que es el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de Bogotá, y uno veía cómo muchos profesores llevaban a cabo proyectos de investigación precisamente alrededor de este tema, que tenía que ver con ser muy conscientes del lenguaje que se utiliza al momento de resolver conflictos, ¿no? Porque algo que pasa con el lenguaje, y es que pues el lenguaje abre perspectivas y abre mundos, ¿no? Entonces, si yo no tengo maneras de nombrar lo que me está pasando, pues ahí ya está pasando un problema porque no tengo las herramientas emocionales para nombrar mis emociones, por ejemplo. Y eso puede a veces que afecte y hiera susceptibilidades de los demás. Entonces yo diría que ese es un tema fundamental porque ahí está imbricado tanto el lenguaje, pero también las mismas emociones, ¿no? Porque creo que si hacemos un ejercicio cada uno de nosotros, a veces nos queda muy difícil nombrar qué es lo que estamos sintiendo. Y el solo hecho de por lo menos ponerle nombre a las cosas, eso ya es muy reparador. Federico, quiero volver al tema que tú estabas tocando hace un minuto y era cuando los profesores también llegan con un estrés, obviamente no van a poder de pronto, digamos, manejar sus clases con facilidad. Entonces, ¿cómo afecta los niveles de estrés en educadores y estudiantes y especialmente en el rendimiento escolar y la convivencia? Sí, yo tengo ahí un ejemplo muy puntual. Hoy cuando pues ustedes me invitaron, pues estaba pensando en varias investigaciones en las que he colaborado a veces como asesor o como editor. Eso ha sido una gran oportunidad para mí. Pues como editor uno está acompañando ese proceso investigativo de cómo empiezan y cómo finaliza la investigación. Por ejemplo, en el caso de los profesores de matemáticas, que a veces es sabemos, el coco en los colegios, que no debería ser así, ¿no? Porque pues ya entra otra vez, si uno le pone categorías a eso, pues entra con mucho miedo. Pero si un profesor llega estresado, un profesor de matemáticas, por ejemplo, llega estresado al aula de clases y sabemos que pues en la matemática se requiere de estar resolviendo la habilidad de resolver problemas,
y crea una sensación, un entorno donde los estudiantes no están tranquilos para dar sus respuestas, donde no hay oportunidad para el error. Algo que uno cada vez, que es muy fácil decirlo, pero le tenemos mucho miedo a cometer errores, ¿no? Y creo que ahí también entendemos a los estudiantes. Yo creo que los profesores debemos ser muy conscientes de que los estudiantes tienen miedo porque entra de una vez el instinto a sancionar, a decir que está mal. Y si el profesor llega estresado, muy seguramente va a llegar con esa noción de estar juzgando y sancionando ese error, cuando el error debería ser precisamente, como le escuché una vez decir a un profesor muy sabio, debería ser como ese barro pedagógico con el que uno forma a partir del error. Y en el caso de las matemáticas, pues uno no va a llegar a resolver una ecuación o lo que sea solamente un intento, sino que tiene que haber varios intentos para resolver eso. Y un profesor estresado seguramente va a querer que el ejercicio quede resuelto de una vez, por ejemplo, cuando es un proceso, cuando tiene que haber también algo muy importante, creo yo, me lo decía un profesor de matemáticas que hizo una investigación alrededor sobre eso, es el trabajo colaborativo, ¿no? Todavía tenemos también una noción de que todo es individual. Claro, los profesores entiende porque está ese miedo de que si uno hace un trabajo colaborativo, pues haya estudiantes que no trabajan y otros sí, ¿no? Que eso pasa mucho a veces. Pero hay una gran diferencia entre un trabajo en grupo y un trabajo colaborativo. Eso lo saben muy bien algunos docentes y es que pues el trabajo colaborativo cada uno debe tener unos roles. Pero un docente estresado definitivamente no va a tener como la capacidad, la energía para planearse una didáctica donde haya un trabajo colaborativo que resuelva problemas. Sí, Federico, eso que tú dices es muy cierto porque se ha escuchado mucho en las aulas de clase, por ejemplo, pongamos matemáticas, digamos que es una de las materias un poco más complejas para los estudiantes y a veces dicen, a mí me gusta la matemática, lo que no me gusta es el profesor, el cómo explica o de pronto la actitud también con la que llega, con su nivel de estrés, entonces obviamente esto hace que sea mucho más difícil para los estudiantes lograr, digamos, como entender o comprender la dinámica de clases, entonces eso sí es muy importante que a veces no es que los estudiantes no les guste la materia, sino de pronto cómo la enfoca el docente o con la actitud que llega el docente, eso también es muy cierto. Bueno, Federico, aquí seguimos con más preguntas. Nos han dejado nuestros seguidores comentarios también. Yo quiero que rápidamente pasemos por las redes sociales, donde Alan Quintero nos dice, los manuales de convivencia se quedan cortos en el fortalecimiento emocional de la comunidad educativa. Se requiere pensar en la integralidad del ser. Y Darí Forero nos dice, el estrés es el desencadenante de muchas enfermedades, entre estas las enfermedades mentales. Cada día es peor, ya que en el caso de los que trabajamos con primaria, lidiar con los niños y a eso súmale a los padres de familia y hay hay algunas problemáticas, además de las directivas. Es complejo el tema. Irma Victoria nos dice, la sobrecarga laboral es otro aspecto que influye en la manera de cómo nos relacionamos con los estudiantes. Federico, ¿qué opinar ante, bueno, estos mensajes que nos están dejando aquí nuestros seguidores? Pues lo que dice el profe, bueno, no lo alcanzo a ver, pero del manual de convivencia, Alan, sí. Es muy cierto porque, aunque se supone, ¿no? Por normativa y por ley, pues los colegios están obligados a estar revisando constantemente el manual de convivencia, ¿no? Pues porque evidentemente es un mundo cambiante, es un mundo donde, por ejemplo, ahorita con la tecnología, pues eso es increíble cómo la tecnología va mucho más rápido que las instituciones humanas, ¿no? Entonces, sí es necesario que las instituciones educativas estén revisándose esos manuales de convivencia. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí en Colombia paradigmático que fue el caso de Sergio Urrego, que tristemente pues de ahí salió la conocida ley Sergio Urrego, que la Corte Constitucional mandó a los colegios a revisar los manuales de convivencia en los temas de género, ¿no? Pues porque esto fue un caso lamentable donde incluso las mismas directivas, hay que decirlo así de frente, hicieron bullying contra un estudiante por su condición, por su orientación sexual, por su orientación homosexual y terminó suicidándose. Entonces, cada vez más, pues, este tipo de iniciativas de mirar los manuales de convivencia son muy importantes. Ahí el problema estaría precisamente en que está la norma, pero pues el problema sí se lleva a cabo. Y eso es una responsabilidad de cada institución. Y cada institución es un mundo particular. Eso también me gustaría como llamar la atención sobre eso, porque a veces como que se tiene la idea
creo yo, errónea de que con ciertas fórmulas o con ciertos manuales se pueden resolver los conflictos. Y la verdad es que los conflictos pues son muy contextuales y dependen del entorno donde se den. Y son los mismos, la misma comunidad educativa la que sabe qué es lo que está pasando en las instituciones educativas. Entonces sí es clave lo que dice el profesor sobre los manuales de convivencia. Bueno, Federico, viendo aquí y escuchando este contexto de lo que usted nos está aquí comentando, ¿será posible lograr un equilibrio emocional sostenible entre estudiantes y maestros? Bueno, yo le diría, a veces con excesos y a veces con limitaciones, con carencias que se viven en este entorno escolar. ¿Será posible que se logre algún día este equilibrio emocional para los estudiantes y maestros? Bueno, pues claro, es una pregunta difícil de decir, responder categóricamente porque, digamos, como decía ahorita, pues el conflicto siempre va a existir, ¿no? El conflicto siempre va a existir a nivel intergeneracional, a nivel de político, ideológico, y creo que no es algo lamentable, o sea, el conflicto también hace que uno pueda escuchar y digamos, atenerse a la diversidad de opiniones que haya. Ahora, otra cosa es cuando ya el conflicto pues impide que haya convivencia. Ahí es donde está el problema. Y en este caso la pregunta pues sí creo que está muy dirigida a lo intergeneracional. Pues definitivamente pues profesores y estudiantes a veces hacen parte de distintas generaciones. Hay que buscar mecanismos, hay que buscar estrategias donde puedan dialogar y encontrarse. Hay un concepto muy bonito que tal vez no está muy referenciado o relacionado con este tema, aunque yo creo que si uno lo explora tal vez sí, pero tiene que ver más con los conflictos armados y es de un señor, creo que un señor francés que se llama Jean-Paul Lederac y él habla de la convivencia entre los improbables, porque uno siempre como que está acostumbrado a hablar con la gente que piensa igual que uno, eso es muy fácil. Pero lo verdaderamente retador es cuando uno tiene que hablar con gente que está totalmente en desacuerdo con uno. En este caso de los estudiantes y los profesores, pues hay muchas brechas generacionales que a veces impiden eso y están en un día a día donde tiene que haber mucha convivencia. Por dar un ejemplo muy puntual, yo he escuchado iniciativas de colegios donde es ponerse esa definición de empatía tan básica pero tan efectiva de que la empatía es ponerse en el zapato de los otros. Entonces hay días donde ciertos colegios dicen roles invertidos. Entonces que los estudiantes sean los profesores y viceversa, los profesores sean los estudiantes. Entonces es como que el estudiante sienta lo que es pararse frente a un grupo y dar una clase, ¿no? Eso puede generar, es un ejemplo puntual puede generar ese tipo de equilibrio emocional. Pero asimismo también que los profesores sepan qué es lo que siente un estudiante todo el día, de estar sentado 8 horas, 7 horas, cambiando de chip a cada rato entre clase y clase, porque también, y que también es algo muy importante, sobre todo en la adolescencia, entender y esto no es cinismo ni nada, pero pues los profesores tienen que ser muy conscientes de que en los grados de adolescencia, pues lo más importante para ellos es lo social, no tanto lo académico. Ahí la conexión de la estrategia es que lo académico que enseñemos pues esté en relación con lo social, pero pues a un adolescente que le interesa, pues hacer parte de un grupo, conocer gente, es apenas natural. Federico, estaríamos, bueno, aquí sí me gustaría de pronto que nos explicara un poquito, nos comentara un poquito de ese rol, porque esto es muy importante, el rol que juega las secretarías de educación en la promoción de un clima laboral, pues positivo, bueno, que sea como dicen, que se vaya mejorando en las instituciones educativas. ¿Qué hacen las secretarías de educación? Porque es un pilar fundamental dentro de este tema y dentro del ambiente escolar. Bueno, yo ahí lo contesto desde mi experiencia. Yo trabajé en el 2020 en una Secretaría de Educación en Cúcuta. Y cuento mi historia porque creo que ilustra parte de esta pregunta. Pues yo llegué muy ingenuamente a Cúcuta, dizque como asesor pedagógico, pensando que iba a ayudar en temas de académicos o conceptuales. Pues lo primero es que la Secretaría de Educación en este tipo, y estamos hablando de Cúcuta, ni siquiera estamos hablando, pues estamos hablando de una capital de un departamento. No me imagino cómo serán otras secretarías de educación, otros entes territoriales. Pues lo primero, Paula, es que pues hay claramente un déficit de capital humano en las secretarías de educación. Es decir, lo que no se encuentra es que pues no es suficiente el número de personas para atender todo lo que tienen que hacer una secretaria de educación. Es decir, son temas
como el PAE, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, como el transporte, como pagarles a los docentes. Yo me daba cuenta y no era mi responsabilidad, pero esto de la nómina y la gestión de la nómina que está a cargo de la Secretaría de Educación, de girar ese dinero para que llegue a los docentes, eso es todo un tema logístico administrativo. Y entonces ya cuando uno pregunta por temas en cuanto a conflicto y convivencia escolar, pues pasan a un segundísimo tercer plano. Entonces yo diría por ese lado que ahí ya hay un problema. Lo otro es que somos un país, seguimos siendo un país muy bogotanista, es decir, como que estamos siempre mirando y entendiendo el país desde Bogotá. Y en este caso la educación es muy distinta a la realidad bogotana, a una ciudad como Cúcuta o ni se diga a otros pueblos mucho más apartados, que ya de por sí lo que estoy hablando ya genera, pues ya, pues yo soy bogotano, toda la vida estaba acá y soy de acá, pues uno siempre tiene una manera de pensar de que todo está muy centralizado acá. Y a veces esta Secretaría de Educación pues reciben directrices del Ministerio de Educación que se aplican a veces solamente para Bogotá y no están relacionadas con el contexto. Por ejemplo, en Cúcuta, pues obviamente hay un problema que tienen ellos de frontera, de la relación con Venezuela, que Bogotá sí ha recibido muchas personas de Venezuela, pero es otra dinámica porque igual no somos un terreno fronterizo acá. Eso por dar un ejemplo. Entonces sí creo que las secretarías de educación están a veces muy solas en cuanto a eso. Pueda que esto que estoy diciendo alguien que esté trabajando en el Ministerio de Educación y demás me diga que se hacen esfuerzos, yo sé que se hacen esfuerzos, tampoco quiero sonar injusto, pero igual es mucho lo que queda por hacer en ese tema todavía. Bueno, entonces, ahí para nuestros seguidores, y yo quiero que hagamos una pequeña pausa institucional, ustedes no se muevan, ya venimos con más preguntas para ir cerrando este tema, pero antes de eso yo me voy a ir con un comentario que hace Aura Catalina Quintero Savera. Dice: para algunos estudiantes la escuela es su espacio seguro. En casa padecen de maltrato, soledad, y creo que eso se refleja en la convivencia escolar. Es lo que nos dice aquí una de nuestras seguidoras. Yo los invito a que hagamos una pequeña pausa, a que ustedes no se muevan, nos sigan dejando sus comentarios, sus preguntas, y ya volvemos con más información con nuestro invitado aquí. Entonces, no se muevan, ya regresamos. Bien, y a esta hora de la mañana nosotros avanzamos con más información acá en el Solidario y queremos hacer un ejercicio a partir de este momento, y es que todos los maestros y maestras que están conectadas con la mejor información del Solidario, pues que nos compartan también sus experiencias frente a distintos conflictos, también qué rutas y también qué situaciones les ha tocado enfrentarse y cómo las ha resuelto. Y creo que aquí podemos, Paula, Evelyn y por supuesto también a nuestro invitado Federico, pues hacer una red también de esas experiencias, de cómo tramitarlas aquí de la mejor manera posible. Mientras tanto, yo me voy rápidamente por aquí a saludar a Lucila Rueda Acosta. Ella nos envía un saludo desde el municipio de Granada, en Cundinamarca. Asimismo, nos llega por acá un mensaje de John Jairo Sierra Salamanca, integrante del Comité de Comunicaciones. María Elena Figueredo también nos dice buen fin de semana. Por aquí nos llega también un saludo Edgar Cruz Laguna desde Fusagasugá. En sintonía total, gano con el Solidario, Orquesta La Sociedad Pa' Gozar. Bendiciones para la familia Cotra de Kun y bueno, por supuesto a todas las personas que nos van enviando este saludo, así como lo hace Carmen Rosa Salamanca en sintonía desde Bogotá. Por supuesto a todas las personas que están en conexión acá con la mejor información de El Solidario. Entonces, Paula, Evelyn, pues nosotros avanzamos entonces acá para seguir con nuestro invitado en la mañana de hoy. Bueno, aquí tenemos más preguntas, pero antes de esto quiero, Federico, de pronto que hablemos un poquito. Alan Quintero, siempre muy activo aquí en nuestras redes sociales, muy pendiente del tema, y él nos pregunta, ¿qué tanto influyen las redes sociales en las formas en que nuestros estudiantes están enfrentando el conflicto, Federico? Sí, es una muy buena pregunta y la verdad que yo la he venido también como rastreando un poco, pues porque y incluiría no solamente a los estudiantes, sino también a todos nosotros. Y es que pues las redes sociales sí, pues este tema del algoritmo, este tema de la inteligencia artificial, de la Big Data, pues sabemos que privilegia cierta información. Hay un fenómeno que cada vez se está estudiando más y es como
cuando uno se mete a sus redes sociales, pues le llega información, va creando un aislamiento social, porque pues lo que hace el algoritmo es mostrar información que uno ha buscado, que le hace un rastreo de las huellas que uno deja en los navegadores, las cookies, todo este tema. Entonces lo que hacen las redes sociales y en general las páginas web es mostrar la información que usted ha venido buscando. Y en las redes sociales pues encontramos información que nos da agrado, que nos da placer, que buscan que consumamos. Y uno tiene a veces la ilusión, por ejemplo, si uno se mete a una red como Twitter, pues, o como Instagram, en fin, de que aparecen cosas que a uno están de acuerdo con uno. Entonces eso crea un fenómeno ahí de espejismo porque pues en realidad no es así. Lo que hace el algoritmo es mostrar la información que está, que le agrada a uno, que le parece una verdad porque uno está de acuerdo con eso. Es un sesgo terrible. Dice, esto debe ser verdad porque es lo que yo creo. Entonces, imagínate para resolver problemas de conflicto que precisamente es hablar con gente que no está de acuerdo con uno, pues es terrible porque entonces si ya, entre comillas digo ya porque toca decir la vida real, pues entonces el estudiante se va a encontrar que, pues, ¿no? Que hay mucha diversidad. Y es paradójico, ¿no? Porque uno supondría que pues, las redes sociales e Internet es un lugar de diversidad, pero hay un mecanismo perverso en ese algoritmo de que le envía a usted información que solamente le busca cómo agradar. Y pues precisamente la base para resolver conflictos es la diversidad. Entonces yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y lo otro es, y me acuerdo que lo dije aquí la primera vez que vine el tema de feminicidios, sobre todo en cuanto a las niñas, ¿sí? Que hablábamos de esos ideales de perfección física, por ejemplo, una red como Instagram, que ven pues, mujeres perfectas, entre comillas, y ellas pues sienten que ese es el modelo, ese es lo que tienen que ser. Imagínate pues ese grado, digamos, de fantasía en el que pueden caer respecto a la misma realidad, ¿no? Bueno, Federico, quisiéramos saber qué diferencias existen entre las dinámicas del clima laboral en escuelas, tanto urbanas como rurales, porque, bueno, podríamos decir que hay bastantes diferencias, ¿no? Digamos, yo que he tenido la oportunidad de viajar con el club deportivo de esta cooperativa y nos centramos en esas actividades en las zonas rurales más apartadas de nuestro país, ve uno significativamente las brechas que se tienen desde las vías que tienen que recorrer para llegar a las instituciones. O sea, son brechas bastante grandes. Entonces, sí quisiéramos saber bien esas diferencias que afectan a este clima laboral, tanto en las escuelas urbanas como cuando estamos en la parte rural. Definitivamente, y lo conecto con algo que decía ahorita en el primer bloque, y es que pues cada institución tiene sus particularidades. Aquí precisamente está revisando algo de una investigación que pude editar en el IDEP, que tenía que ver con convivencia escolar, y una de las recomendaciones que llega es que es algo que le sonará muy obvio a los que toman decisiones, bueno, a las personas que son muy serias al tomar decisiones en cargos públicos que impactan la vida de las personas, es que deben tomar decisiones basadas en la evidencia, en la información, en recolectar datos, no en impresiones, no en opiniones, no en intuiciones, no en emociones, sino en evidencia. ¿Y eso qué implica, Paula? Pues que haya mucha investigación. Y ahí es donde viene algo muy importante y es la importancia de que los maestros de verdad investiguen desde sus propios contextos. Y en este caso de las escuelas urbanas y rurales, pues obviamente que hay una diferencia y una brecha enorme. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, eso es algo que pasa en la ruralidad y es que pues las sedes educativas, pues claro, una sede educativa de una misma institución pues queda muy lejos de otra sede educativa de la misma institución, entonces pues ya el desplazamiento, ya eso impacta obviamente en el nivel emocional del estudiante. Y ni se diga pues también en otras realidades que tienen que ver con, pues lo saben muy bien los profes y esa creo que es una pelea gremial que yo creo que tienen toda razón y es el número, en el caso de las instituciones públicas, el número de orientadores, de psicólogos por institución educativa. No puede ser que un orientador tenga que atender a veces 3.000, 4.000 estudiantes. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí pues se ve claramente lo que hablaba ahorita también de esa manera de pensarnos como país tan centralista. Se ha evolucionado, ha cambiado, no digo que todo sea igual. Sabemos que Colombia es más allá que Bogotá, pero aún persiste eso un poco. Entonces, sí, no puede uno resolver problemas de la ruralidad pensando solamente en Bogotá. Y eso también es como un llamado de atención
para la gente que tiene cargos directivos en puestos públicos importantes. Bueno, por aquí en redes sociales, Carmen Rosa Salamanca dice, todos los maestros deberíamos escuchar este programa tan enriquecedor. Pues, Carmen, te invitamos a que nos ayudes a compartir para que llegue este mensaje a más docentes que estén interesados en estos temas tan importantes. Por aquí Aura Catalina dice, yo trabajo comentando casos junto con los niños y construimos normas, llegamos a acuerdos, entre todos recordamos nuestros compromisos. Eso me parece súper interesante la dinámica que hace la profesora Aura Catalina. Bueno, Federico, por aquí nos preguntan, ¿cómo puede la implementación de acuerdos de salud ocupacional y de seguridad del trabajo apoyar la disminución de condiciones estresantes en el sector educativo? Recordemos que es un vacío que tiene la educación pública y que hasta ahora es un punto de pliegue de petición en la federación y en los sindicatos. Sí, claro, ahí pues ya es un tema que tiene que ver con política pública y una lucha gremial, como lo acabas ahí de aclarar. Pero definitivamente porque hay cosas que sí desbordan a las instituciones educativas. Yo creo que uno tiene que ser muy sensato en qué cosas uno, como decía ahorita la profe en redes sociales, puede hacer con los niños, pero hay definitivamente otras cosas que responden a realidades políticas más macro que desbordan a los profesores e incluso a los mismos directivos. Y en este caso, que lo que preguntas, pues obviamente esto es un pliego de peticiones que está aún por resolver en los casos de salud ocupacional y de conflicto en las escuelas. Entonces sí habría que ahí pues movilizarse, seguir movilizándose, seguir exigiendo, porque como decía ahorita también el tema de los orientadores es algo que impide que pues haya un tratamiento por parte de los orientadores personalizado. O sea, si esto ya es un número desbordado al orientador, pues imagínense la calidad que puede prestar, ¿no? Entonces sí creo que hay que saber cuáles son las batallas que se están dando, ¿no? Porque otra cosa es lo que uno pueda resolver en la hora de clase, pero otra cosa que tiene que ver con la salud ocupacional, pues sí ya hace parte de una reivindicación gremial. Bueno, aquí seguimos con más preguntas, pero Irma Victoria Quintero Saavedra nos deja otra estrategia. Yo los voy a tomar aquí como estrategias que ellos nos están aportando para llevar un buen clima en nuestras instituciones, en este ambiente escolar. Y ella nos dice, como orientadora, además de la ruta de atención integral, me funciona escuchar a los estudiantes y esto previene que surjan conflictos. Escuchar para ayudarles a entender lo que sienten y cómo actuar. Entonces, una buena estrategia que nos están compartiendo aquí también nuestros seguidores. Federico, ya casi para ir finalizando, quisiéramos saber también cómo, o sea, cuál es como o de qué manera los conflictos escolares están relacionados tanto con factores externos como con factores internos. O sea, ¿qué aporta un factor externo, qué aporta uno interno para que se den como estos conflictos escolares en las instituciones? Sí, está muy relacionado precisamente con lo que acabo de decir, de que hay factores que escapan del control de las instituciones educativas, ¿no? Por dar un ejemplo puntual, cuando yo estuve en Cúcuta, pues digamos que yo estaba pues solamente en Cúcuta, pero había colegios en la zona rural de Cúcuta, pues el área metropolitana de Cúcuta tenía colegios en la zona rural y pues ustedes saben que Cúcuta pues está muy cercana o está dentro del Catatumbo, que siempre ha sido un lugar complejo por el conflicto armado, por problemas de reclutamiento de menores, por los problemas de frontera, de contrabando, en fin, es una zona bien particular y especial. Y ahí pasaba algo y yo me acuerdo que como asesora ya en la Secretaría de Educación, y es que pues había este problema de reclutar a los estudiantes para raspar hoja de coca, por ejemplo. Pues allá en Catatumbo es, creo que con Tumaco, una de las zonas donde más hay cultivos de coca en el país y por ende en el mundo. Entonces, ahí eso es algo que me decían los profesores, ¿cómo hacemos? O sea, eso desborda, eso requiere una respuesta integral, no solamente de la educación, sino también a nivel de política integral, o sea, de todas las personas que están en esto de tomar decisiones. Pero en lo interno, pues hay otras dinámicas, ¿cierto? Que ya responden, por ejemplo, a lo que acaban de decir varias profes que hacen esto de la escucha dentro de la hora de clases, y que también puede ser no solamente dentro de la hora de clases, sino también dentro de los mismos profesores, ¿sí?
los profesores también, con los administrativos, con toda la comunidad educativa. Creo que algo que funciona muy bien en las instituciones educativas es lo que se llama la formación situada. Y eso es algo que ya los profesores saben muy bien, y es que ya no es esperar a que venga alguien de afuera a resolverle conflictos o dudas a uno, sino generar formación situada. Es que pues estamos en una comunidad educativa, todos tenemos habilidades y saberes, lo que tenemos que hacer es compartir nuestros saberes entre los profesores, entre los mismos administrativos, y en este caso para resolver conflictos. Entonces sí creo que la pregunta apunta como hay cosas que externamente requieren de una solución integral, un abordaje mucho más complejo, y otras que sí pueden ser resueltas al interior. Federico, ¿puede la escuela actuar como una agencia de paz y convivencia en contextos de conflicto? Creo que esta pregunta apunta un poco a algo que también tiene que ver con lo de la cátedra de paz. Y pues la cátedra, aquí hay un problema en Colombia, es que a veces a nivel político creo que es un fin perverso que se le da a creer que se pueden resolver las cosas con cátedras. Y esto es algo que se ha venido hablando mucho desde que el Congreso, tenemos que resolver lo de integrar a los afros en el país, entonces cátedra de la afrocolombianidad. Pero no hay realmente un sentido pedagógico, sino más bien como para, de verdad, para generar votos. Es una vaina muy politiquería, digamos, yo se lo diría así. Y pues aquí, pues en la cátedra de paz, tampoco puede quedar reducido a simplemente a una cátedra, a resolverlo así, sino que pues de verdad, y creo que aquí hay alguna invitación que yo voy a hacer, y es a mirar, por ejemplo, el informe que produjo la Comisión de la Verdad, que fue el órgano que salió de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno de Santos, y que pues ahí salió este organismo y produjo un informe que ustedes lo pueden consultar en red, que es un informe vastísimo, amplio, donde hay una cantidad de estrategias precisamente para implementar dinámicas de paz en los colegios. Y ahí ustedes pueden encontrar material interactivo, pedagógico y demás que les puede servir muchísimo para este tema de resolver conflictos, para este tema del clima escolar, de la convivencia. Entonces yo sí creo que hago un llamado a que no es simplemente como a cumplir por cumplir, porque son unas horas que están legalmente, sino de verdad que este tipo de estrategias o este tipo de documentos que produjo, o herramientas que produjo la Comisión de la Verdad, que ya acabó, pues porque precisamente su fin era producir un informe sobre el conflicto armado en Colombia, pueden servir muchísimo para entender lo que ha pasado pues a nivel de paz y educación en el país. Bueno, aquí nos dejan más preguntas y devolviéndonos un poquito a la tecnología, Gloria Yasmín nos dice, Federico, sería más práctico el no llevar estos celulares, tablets a los colegios. Y bueno, aquí uniéndome un poquito a lo que dice Gloria Yasmín, le cuento, Federico, y aquí a todos nuestros seguidores, que se están haciendo unos talleres ambientales, se están aplicando a diferentes instituciones por parte de Ecotra, de CUN, y tuve la experiencia de ir a una escuela, bueno, todavía no voy a decir en dónde, ni, bueno, ya fuimos, ¿no? Fue esta semana, no voy a decir en dónde, y yo veía con gran asombro cómo cuando están en la hora de descanso, de, bueno, como lo llaman en algunas instituciones, de recreo, de esparcimiento, yo podría decir así, nomás, a simple vista, que casi el 80% de la comunidad estudiantil estaba pegada al celular, por no decir más, casi que el 80%. Son muy pocos los que estaban en otras actividades. Por todos los pasillos estaban todos conectados a un celular. Entonces, aquí como uniéndome un poquito a esta pregunta, ¿sería que una determinación es no lleven tablets celulares a los colegios o cómo se podría manejar esta parte? ¿Qué tema ese? ¿Qué tema ese? Porque pues aquí también les comparto algo que lo que estoy trabajando ahorita. Pues yo ahorita estoy trabajando en un colegio privado de Bogotá, un colegio de la UNCOLI. Y la UNCOLI es esta unión de colegios pues privados, y se está dando la pelea en la UNCOLI. Esto fue noticia creo que el año pasado o a primer semestre, de prohibir dispositivos electrónicos. Es una pelea dura, y lo voy a hablar en ese contexto de pues, que son colegios pues, de un estrato social alto. Y ahí pues ya vienen los padres. ¿Cómo le van a prohibir los celulares durante la jornada? Porque ni siquiera estamos hablando en la clase, como tu ejemplo es bueno porque sea en descanso.
Entonces, yo ahorita les comparto esto, no voy a decir el colegio tampoco, pero sí estoy en un colegio donde se está dando la pelea de que los estudiantes no lleven el celular al colegio. Y han sido 2, 3 días en los que, pues, yo las veo eh, que actúan de una manera que no saben cómo actuar, porque pues el celular, aquí tengo un celular, por ejemplo, se ha vuelto algo, pues, como si fuera parte de uno. Ahí el reto es cómo, ya pensando en lo educativo, en lo pedagógico, evidentemente, como pasa con la tecnología o con cualquier herramienta, pues depende del manejo y el uso. Pues imagínense lo que es este tipo de colegios de estrato alto, pues en un salón de clases contar con conexión a internet y con aplicaciones, pues es genial, que eso debería tener todas las instituciones educativas, no solo este tipo. Pero si se prohíbe, entonces ahí empieza la cuestión de, pero porque ya estamos en ese problema, pero entonces puedo sacar el celular en clase, si no lo puedo traer y el profesor me pide que utilicemos esto. Entonces es algo bien complejo y bien difícil ser muy taxativo y decir, no, no se puede. Entonces también ahí pues no puedo, la pregunta de Gloria Yasmin, pues es difícil hacer eso. Y lo otro es que los papás también dicen, pues ya es una necesidad, o sea, alguien podría decir, pero antes cómo vivíamos sin celulares, claro, era otro mundo, pero ahorita lo cierto es que si el papá o la mamá va a recogerla y cómo le avisa, entonces, porque estamos acostumbrados al celular, por ejemplo, un caso puntual ahí, ¿no? Que en el colegio va a ir a recogerla, pero entonces cómo le avisa y todo. Sería otro mundo, pero es muy difícil porque eso era antes, pero ahora son situaciones que también hay que tener en cuenta respecto a eso. Entonces, pues yo diría, muy personal, que ya en el aula de clases, pues habría que buscar la manera de que fueran de una manera muy pedagógica. Ahora, cada vez hay más investigaciones, y dices, tienes razón, de que el uso excesivo de pantallas, pues sí, de verdad, dificulta el nivel de aprendizaje de los estudiantes, eso es verdad. Pero pues los otros escenarios también hay que tenerlos en cuenta. Complejo, Sí. complejo el tema y pues Alan Quintero nos dice acá, el celular es el amigo, el acudiente en casa y hay mucha dependencia. ¿Les parece mejor el celular que relacionarse con sus compañeros de colegio y los aleja de la realidad? Ahí está él también haciendo su aporte a este tema. Bueno, Federico, ya para ir finalizando, ¿qué tan efectivas son las rutas de denuncias disponibles en los casos de violencia o maltrato en el ámbito escolar y cuáles son esos entes encargados de recibir este tipo de afectaciones? Bueno, a mí esta pregunta tal vez no la voy a contestar tan precisamente, pero no puedo dejar de decir algo en cuanto a estas rutas de denuncia y es el enfoque que algunos colegios les vienen dando al manejo de la convivencia. Recuerden, por lo menos de una manera muy tradicional, que uno lo llamaba estaba esto de la disciplina, ¿no? El coordinador de disciplina, que creo que todavía va en algún lado persiste, pero pues obviamente eso suena, además de que suena bien agresivo porque es disciplinar, ¿no? Pero pues ahora ya se habla como coordinadores de convivencia y demás. Pero hay unos enfoques geniales y cada vez hay profes que lo están implementando desde la investigación y es lo de la justicia restaurativa escolar, la JER. Entonces yo creo que una ruta de denuncia disponible, pues a veces en la violencia, en los casos de violencia o maltrato, yo recuerdo que hace una investigación de un profe, creo que el Gerardo Paredes, público en Suba, que han trabajado mucho, les invito a mirar ese caso allá en el Gerardo Paredes, que tiene que ver con la justicia restaurativa escolar, que es interesantísimo, parecido a lo que se está haciendo acá en Colombia, bien o mal, pero yo creo que bien, obviamente con muchos inconvenientes, y es pues con la JEP, que es no solamente la sanción de las personas que están en conflicto armado, sino buscar cómo reparan y contribuyen a la verdad. Entonces la justicia restaurativa escolar busca no solamente como uno resolvía conflictos antes en los colegios, si era sanción o la suspensión y ya, el castigo, ¿no? Lo punitivo, sino que se junten la víctima y el victimario, se den cara a cara y haya una real reparación simbólica del daño que se hizo. Entonces eso me parece súper bueno. Sé que también varios colegios privados lo vienen llevando a cabo. Muchas personas que nos están escuchando, yo sé que saben de lo que les estoy hablando. Entonces me parece que eso es algo bien interesante, la justicia restaurativa escolar. Ya pues en caso de rutas y todo esto, pues obviamente lo mismo, hay cosas que desbordan la misma institución educativa, entonces supongo que la Secretaría de Educación no sabría ahorita decir exactamente qué dependencia o área estaría encargada de eso, pero hay situaciones donde ya pues hay temas legales de por medio que habría que entrar allí otro pues órgano externo.
Bueno, Federico, nosotros queremos agradecerle junto con nuestros seguidores el habernos permitido este espacio, bueno, digamos, esta charla. Y ya como para cerrar y finalizar, si quisiéramos como concretamente que habláramos ya de esos tips, los más útiles para el manejo y la resolución del conflicto, pues en el entorno escolar, que es lo que hemos venido hablando durante este programa. Entonces, algo así ya muy puntual, muy concreto de toda esta charla que tuvimos el día de hoy. Bien, pues lo primero es algo que ya he dicho y puede sonar muy cliché, muy obvio, pero es la empatía. Hablábamos de ponerse en el zapato de los otros. En el caso de los profesores, hablando en el aula de clase, de jugar a esos roles invertidos y también los estudiantes que puedan sentir lo que sienten los profesores en el día a día. Creo que hay que buscarse de tipo, es un ejemplo de estrategias donde se acuda a eso. Lo otro, también lo decía, reparar en el lenguaje. Creo que es importante a nivel de política, en los documentos de política interna, en manual de convivencia, en los protocolos que se tenga, saber revisarlos y mirar ese lenguaje, porque a veces de pronto utilizamos un lenguaje que ya no es acorde a estos tiempos para resolver los conflictos. Y lo tercero, que es lo que relaciona ahorita, vuelvo a insistir en la justicia restaurativa escolar, creo que hay que pasar a hacer un cambio de paradigma de la simple sanción, porque antes ya nos dimos cuenta de que pues no somos colegios, no somos cárceles que estamos castigando, sino ese enfoque restaurativo yo creo que puede dar muchas estrategias puntuales para resolver conflictos a las instituciones educativas. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Bueno, aquí sí nos quedaron Gracias. más preguntas. Aquí le prometemos a nuestros seguidores que lo vamos a tener en otra oportunidad. Ustedes nos van comentando a través de nuestras redes sociales también si les gustaría tener otro tema como estos o qué temas sugieren para que nosotros estemos ahí en contacto con todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Federico, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Claro que sí, encantado. Bueno, muchas gracias.